Gloria al Señor por esta tarde. Dice la palabra de Dios así. Estoy en 1 Corintios 4 a partir del versículo 6 y hasta el 10. Ponga atención a la lectura de la palabra de Dios. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináremos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes, prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes, fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo con esta porción de su carta? No fue un mensaje fácil para preparar. Pero si usted ve el versículo 7, ahí es el que le voy a pedir que me ayude y me acompañe a leer a una sola voz. ¿Ok? Versículo 7. Déjeme oírle desde el principio. Lo espero para que todos participemos. ¿Ok? Voy a marcar la entrada y usted sigue leyendo pausadamente. No se quede, pero tampoco se adelante. ¿Ok? Todos a una voz, dice la palabra de Dios. Porque ¿quién te distingue? Amén. Nada más una voz se quedó, los demás hicieron un buen trabajo. Así es que vamos a quedarnos con esa. Gloria al Señor. ¿Qué tienes que no recibiste? En el versículo que leímos a una voz todos juntos, aparecen 3 preguntas retóricas. Y cada una de ellas empieza con un quién, qué y luego un por qué. ¿Quién y qué? 2 pronombres resolutivos que son imponentes. El primero, quién, es un pronombre personal. El segundo, qué, es un relativo. Y después viene un adverbio causal, ¿por qué? Y todo esto con relación al verbo de jactarse, que quiere decir alabarse excesiva y presuntuosamente. Este triángulo de interrogantes cumplen un propósito divino. ¿Cuál es ese propósito divino? Apercibirnos, avisarnos, advertir, reconvenir, preparar, exhortar y aprestar a los que escuchan. Estas interrogantes. Pablo se dispone a instruir a los creyentes de Corinto de una manera no solo eficiente, pero en un marco de compasión ejemplar. Instruir eficientemente, pero en un marco de compasión ejemplar. Es decir, Pablo no va a ser un flemático maestro que a punta de amenazas y de gritos y de autoritarias posturas espera que sus alumnos aprendan. No. Tiene la gracia de Dios para instruir, pero con compasión ejemplar. ¿A quién acá alguna vez se le ha instruido concientizándole?
Alguien al quien se le instruye concientizándole no es aquel que solamente recibe órdenes. Cuando éramos escolapios allá en la primaria, ¿se acuerdan? Algunos batallamos con aprendernos las tablas. Y no dudo que habrá habido alguno que tenía una maestra con una regla en el escritorio. Decía que pase Garza, a ver, pásale Garza. Y ahí iba Garza todo asustado, ¿verdad? Ahí me paraba en el escritorio frente a la maestra. 4x4. Y en la mente 4x1, 4, 4x2, 8, 4x3, 16. La siguiente que te pregunte, contéstame más rápido. 3x9. 3x1, ¿se imagina hasta el 9? 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 27. Te tardaste, pon la mano. ¡Pah! Un reglazo. Ande pues. ¿Le tocó a alguno de ustedes aprender así? Yo recuerdo a mi maestra Esther, de segundo año, que ponía las tablas en el pizarrón y nos ponía a cantar las tablas. En tercero, nada más nos aprendimos hasta el 2, ¿verdad? 2x1, 2x2, cantando. Y cantando se memoriza uno más fácil las cosas. Una manera diferente de aprender. ¿A cuántos aquí les ha tocado ser instruidos siendo concientizados? Pues el cuestionar a alguien con el formato de preguntas varias, sean estas cerradas o abiertas, para encauzar una respuesta que igual va a ser cerrada o va a ser abierta, no solo instruye o enseña o capacita, sino que también concientiza. Concientiza. Hay ejemplos. Tal vez yo le quiero enseñar a mi hijo a escribir de una manera ordenada. ¿Y cómo se le concientiza a un niño? Cuando yo aprendí a escribir bajo la severidad de mi papá, que no siempre autorizaba lo que yo había escrito en esos dictados que me dejaba, porque pues mis letras estaban chuecas y estaban feas. Y entonces él me sancionaba y me reprendía severamente. Entonces yo lloraba un rato ahí, ¿verdad? Porque pues mi esfuerzo parecía que no había alcanzado a satisfacer las expectativas de papá. Y fueron varias veces que me dijo, vuelves a hacer este dictado, pero lo quiero bien hecho y bien limpiecito para mañana. Y todo esto antes de que yo cumpliera 6 años para entrar a la primaria. Pero entonces la sabiduría de Dios en mi madre me jaló y me dijo, vente hijo, yo te voy a ayudar. Ya estamos hablando del día siguiente, ¿no? Acabé de desayunar, no iba a la escuela todavía, estaba en casa. Así es que mira, vamos a ver. Y la sabiduría de Dios a través de mamá me dijo, mira, ¿esta qué le traes, hijo? La T. Mira qué chuequita le hiciste. Si tú estuvieras chuequito, ¿no te daría tristeza? Esa T está tristecita, está bien triste, mírala, casi quiere llorar. A ver, hazla otra vez, pero hazla derechita. Y entonces en la mente de un niño decía, pobrecita T, ¿no? Ya nomás como la hice fea. Y entonces tenía cuidado. Mira, esa T casi la puedo ver sonriendo. Me estaba enseñando, concientizándome. Y entonces puso ahí ese pensar de que yo tenía que preocuparme porque cada letra estuviera contenta de cómo yo la hice. Conforme avanza uno en el conocimiento y en el patrón de la transmisión de conocimiento, en la enseñanza, podemos encontrar aquellos profesores que en un momento dado solamente dictaban, pero había otros que nos ponían a pensar antes de contestar, ¿verdad?
Y entonces con preguntas nos hacían llegar a la respuesta correcta. Platicaba con una hermana aquí en días pasados. A ver, ¿cuál es el valor de pi, Garza? Bueno, hay 4 decimales, 3.1416, que son las conocidas y las que más se aplican para poder hacer un cálculo, para determinar el área de un círculo, para poder determinar el perímetro de un círculo, en base a multiplicarlo por 3.1416. Sí, pero ¿qué es el valor de 3.1416? No, pues esa es una constante. Por eso, pero ¿una constante de qué? Y estoy haciendo preguntas. Pues una constante por la que se multiplica, sí, pero ¿qué? 3.1416, ¿qué? Y ahora ya estoy aprendiendo, siendo concientizado. Hasta que llega el punto en el que 3.1416 no son centímetros, 3.1416 no son metros, 3.1416 tampoco son segundos. 3.1416 no es una unidad fundamental de la física. Si no es una unidad fundamental de la física, ¿qué es entonces? Y estoy siendo concientizado respecto de la respuesta. 3.1416 es, mide el diámetro de este círculo. Usted sabe que es el diámetro de un círculo, ¿no? ¿Sí sabe? Es esa línea recta que pasa de un extremo del perímetro al otro extremo del perímetro, pero pasando por el centro del círculo, ¿verdad? Ese es el diámetro. ¿Cuánto mide? 10 centímetros. Ok. Bueno, 10 centímetros. Si tú mides el perímetro de ese círculo, es decir, ya no el diámetro, lo que lo atraviesa de lado a lado pasando por el centro, sino que el perímetro es todo lo de alrededor de la circunferencia. ¿A que no sabes qué valor vas a encontrar? Que si empiezas en este punto, vas a medir el diámetro. ¿Cuánto dijimos que mide el diámetro? 10 centímetros. Vamos a ir 10, 1, 10, 2, 10, 3. Y queda un pedacito. Y ese pedacito que queda es .1416, fracción del 10. Entonces, 3 veces el diámetro más una fracción es el valor de pi, 3.1416. Pero sabemos que esa fracción puede ser infinita. Ahora aprendí. Ahora yo sé que el 3.1416 son las veces que el diámetro cabe en el perímetro del círculo. Pude aprender en base a que me estuvieron concientizando respecto de. En lugar de solamente decirte, mira, vas a poder calcular el área multiplicando esto por 3.1416, sin que nunca nos enseñaran que era 3.1416. Este tipo de enseñanzas son altamente eficientes. Y para eso, Pablo usa estas preguntas. Echa mano de las preguntas porque va a concientizar. Dicho lo anterior, cada uno acá va a ser retado en este mensaje a dar respuestas a las preguntas que la palabra de Dios presenta en esta porción de la revelación divina. Y lo mejor que podemos hacer ante este reto, pues es responder y corresponder así. El énfasis de que quien pregunta intenta imprimir en el tema es intencional y así daremos respuestas cerradas o respuestas abiertas. ¿Sabemos que es una respuesta abierta y una respuesta cerrada o nunca hemos sido tampoco expuestos a eso? Una respuesta abierta es una respuesta en la que quien contesta, quien responde, puede extender el argumento de su respuesta.
Por eso es abierta, ¿verdad? Una respuesta cerrada es una respuesta que se puede contestar con un monosílabo o con 2 palabras, ¿verdad? Es el tipo de entrevista que a veces uno tiene con el médico, cuando el médico es de la escuela de medicina francesa, porque la inglesa casi nunca pregunta al médico, ¿verdad? Es más, casi ni nos voltea a ver el que tiene la escuela de la medicina francesa, inglesa. El de la francesa no, el de la francesa hace un buen cuestionario clínico. ¿Padece usted de dolores en la boca del estómago? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí. Otra pregunta cerrada. ¿Con qué frecuencia? Después de cada comida. Ahí están 2 preguntas que son cerradas. La respuesta es cerrada. Viene la pregunta abierta. Descríbeme un poquito cómo es ese síntoma. Y entonces viene la respuesta abierta. Pues mire, aquí es donde empiezo a sentir como que me arde un poquito y luego me empieza a bajar. Y llega el punto en el que, no sé, como que siento ganas de eructar, pero no puedo. Y conforme eso está sucediendo, me empieza a doler hacia los lados. Hay un ardor que se presenta aquí en la parte donde terminan las costillas. Y ahí estoy dando una respuesta abierta. Me estoy desplegando en mi respuesta, pues. Porque lo que me preguntó fue una pregunta abierta. Hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas. Ese es el modelo pedagógico que el Espíritu Santo inspira a Pablo a hacerle a los corintios. El contexto económico, social y cultural en Corinto no era de precariedad material, no. En Corinto difícilmente se podía encontrar a un desposeído. Los cinturones de miseria en aquella ciudad no eran algo que se podía localizar fácilmente. La sociedad de entonces era una sociedad que poseía, desde el punto de vista material, lo que necesitaba como para vivir desahogadamente y más. En esa enajenación materialista y sin tener en cuenta a Dios, entonces los corintios asumían merecer lo que tenían. Posesiones materiales. Yo tengo todo esto pues porque yo soy bien chicho. Yo soy el chavo chicho de la película Gacha. Por eso tengo todos estos terrenos, estas casas, estas mansiones, este ganado, mis posesiones, ¿no? Educación. Filósofos griegos. Estatus social, buena reputación. Y pues la lista podría seguir, ¿no? Bajo lo anteriormente descrito, ¿de qué manera Pablo habría de ministrarles? Para que ahora Dios fuera descubierto y aceptado por aquellos como la fuente total e inagotable de todo lo que como creyentes en Cristo podrían llegar a necesitar si tenían una dependencia de todos sus bienes materiales. Es que el cometido al que Pablo está acercándose es a relevar todo lo que ellos conciben como su fuente de bienestar y su fuente de buen nombre y su fuente de opulencia, para hacerlo relevado a un extremo absoluto, porque ahora tendrán que conceptualizar como creyentes que todo lo que reciben no es mérito de ellos, es mérito de Cristo el Salvador. Lamentable que la meritocracia todavía entre los hijos e hijas de Dios hoy en día sea un fundamento de nuestro vivir en este lado de la eternidad. Lo que Pablo va a causar con su instrucción en todos y cada uno de aquellos extraviados, incluyendo a los extraviados que podríamos andar por acá hoy en día,
Es la convicción de que el Dios que le salvó es un Dios que el Antiguo Testamento le identifica con un nombre, Jehová Jireh, Jehová proveedor. Es el único, absoluto, eterno y total en el cual cada uno de los suyos debe esperar. Y el único del que podría necesitar. Y así, de la mano de Él, recibir. Ese relevo no iba a ser un relevo fácil de hacer. Hoy en día todavía se batalla con congregantes que en un momento dado, en aras del materialismo, sacrifican a Dios. Y empezó la introducción, el boletín diciendo en el editorial, en este mundo material o espiritual parece ser fácilmente relegable. Sé que es el día de la iglesia, sé que es el tiempo de mi devocional, sé que es la oportunidad para ministrar a mi familia, pero hombre, me salió esta chambita y no la puedo dejar ir, son $300 que me voy a ganar en 3 o 4 horas, no los puedo dejar ir. Y ¡pum! El materialismo se impuso. No es la primera vez que lo digo, pero aplica en esta oportunidad. Cuando el Señor, en su misericordia, me dejó tener la empresa que operé por 11 años en México. En mi déficit de destrezas empresariales, pretendía poder dirigir la compañía con un sentido espiritual, no con un sentido empresarial necesariamente. Y yo creo que le causé varios dolores de cabeza a mi pastor porque él continuamente lo consultaba. Fue como a mediados del primer año de la operación de la empresa, en el que se presentó una situación en la que yo le insistía por consejo, pero acababa no siguiendo su consejo. Y todavía recuerdo las palabras de mi pastor que me dijo: hermano, es necesario que usted se dé cuenta y defina. ¿Qué es lo que quiere que defina, pastor? Es lo que estoy intentando, por eso vengo y le pido consejo. Sí, pero algunos consejos yo les doy y usted no los sigue. Yo no lo voy a condenar porque no siga mi consejo, pero ya entendí por qué usted no está siguiendo el consejo. Y es importante que defina. De otra manera, pues no tiene que venir aquí a mi oficina para que yo le dé consejo. Bueno, está bien, pastor, dígame, ¿qué es lo que tengo que definir? Usted tiene que definir una de dos. ¿Usted cree que tiene una empresa? ¿Es así? Bueno, pues no lo creo, la tengo. Ahí está la razón social, ahí está la escritura, ahí está la oficina, ahí están los empleados, ahí está todo. Sí, pero todavía no me ha entendido. Usted contésteme, ¿sí o no usted cree que tiene una empresa? Sí, pastor, yo tengo una empresa, ok. Entonces defina si usted tiene la empresa, porque yo el conflicto que veo en usted es que usted cree que tiene una empresa, pero no, usted no tiene una empresa. La empresa lo tiene usted. Muchos de nosotros entonces creemos que tenemos un trabajo, pero lo cierto es que el trabajo nos tiene a nosotros. Y entonces el trabajo dispone de mi tiempo, de mi vida y de mis prioridades. ¿Tiene usted un trabajo o el trabajo lo tiene usted? Si usted tiene una empresa, entonces usted es el que decide sobre la empresa. Pero lo que yo me he dado cuenta es que últimamente usted viene y me pide consejo y veo que su problema es que la empresa lo tiene usted. Y usted muchas decisiones las está tomando sacrificándose a sí mismo, sacrificando a su familia, sacrificando su ministerio, sacrificando su desarrollo espiritual por la empresa.
Entonces, ¿quién tiene a quién? No es cierto que el químico Garza tiene una empresa. La empresa tiene al químico Garza. Gracias, pastor. Cuando defina eso, aquí está la puerta abierta de mi oficina. Me fui. Estuve meditando lo que el pastor me dijo y como a la hora regresé. Ya lo definí, pastor. Sí, yo tengo la empresa, ¿ok? Entonces tienen que decidir. Cuando hay una presunta urgencia de hacer algo, usted tiene que entonces proceder como el que tiene la empresa. Y lo importante debe estar por encima de lo urgente. Entonces, si usted tiene la empresa, usted puede sacrificar a la empresa por lo que es importante. No me diga usted que su esposa no es importante. No me diga usted que su familia no es importante. No me diga usted que su ministerio, aquí en la misión en la que lo tenemos encargado, es importante. Eso es lo importante. Lo que parece urgente allá de su sucursal de Monterrey, de su sucursal de Chihuahua, de su sucursal de Cancún, de su sucursal de Guadalajara, eso es lo urgente, pero eso no es lo importante. ¿Ya lo entendió? Sí, pastor. Amén. ¿Qué tienes que no recibiste? Y el Señor me estuvo llevando a muchas memorias de mi vida empresarial. Porque como esa empresa surgió, ¿sabe cómo fue? Yo no estaba haciendo nada. Entró una llamada a mi teléfono un día como a las 10 de la mañana. Yo trabajaba en el Hotel del Coronado en aquel tiempo. Entraba a las 3 de la tarde. Salí a las 11, entonces me desperté, eché un baño, un desayunito, y como a las 11 de la mañana el empresario de Minneapolis me habló. Garza, necesito proponerte una buena oportunidad de negocio. ¿Qué hice yo para obtenerla? Contestar el teléfono. ¿Cuánto mérito, no? Porque de ahí detonó todo lo que a la postre ya me hizo tener una empresa. ¿Qué tienes que no recibiste? Que no hayas recibido. Vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos, pero vamos a pedirle en una oración que Él nos hable. Padre nuestro, danos de tu gracia, Señor, a mis hermanos para recibir el mensaje y a tu siervo con tantos límites y con tantas taras. Úngele con tu poder para que Él pueda exponerlo certeramente, verazmente, sencillamente, y que en todo tú recibas la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar nuestro mensaje ocupando nuestra consideración o reflexión en la pregunta retórica o en las preguntas retóricas que aparecen, la pregunta principalmente que aparece en el título, ¿verdad? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Les parece? El testimonio de la palabra de Dios es clara, porque desde el Antiguo Testamento nos dice ahí en el primero de Crónicas 29:14, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. El contexto es aquello que llevaba el pueblo de Israel para la construcción del templo. Y se encontraba a sí mismo con una capacidad de dar abundante y sobreabundante, y estaba dándose cuenta que todo lo que podía dar lo había recibido de la mano de Jehová. Y por eso esta es la pregunta que se hacen: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. No hay mérito entonces. ¿Qué tienes que no recibiste? En Filipenses 4:18 es Pablo el que escribe: pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo se encuentra en la prisión, abandonado, enfermo,
Y por ahí llega Epafrodito y le dice a Pablo, Pablo, los hermanos de Filipo te mandan esta ofrenda. ¿Qué había hecho Pablo para específicamente recibir aquello? Pero escribe en su testimonio, lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido, ahí está la mano de Dios dando a través de este medio, Epafrodito, lo que los hermanos de Filipos habían enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En la misma carta, en la segunda carta a los Corintios, en el 9:8, dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Dios mío. Note usted cuántas veces se pronuncia el escrito de la pluma de Pablo con la palabra totalitaria de toda. Dios puede hacer con Dios puede hacer que, toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo en toda abunden para toda buena obra. Una metralleta de 4 todas. Eso es totalidad. ¿Y de dónde viene ese toda? De Dios. De la mano de Dios. Jehová Jireh, según nos lo enseña Génesis 22:13 en esa revelación, en donde Abraham, en un acto de obediencia, se dispone a sacrificar a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Ese hijo tan esperado, con aquel anhelo y aquella amplia expectativa, recibe la orden de parte de Dios que se lo sacrifique. Le sacrifique a Adán, a Abraham, a Isaac, a su hijo, a su único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado de los cuernos en un matorral. Un carnero. Resueltamente Abraham se aproxima al altar en el monte Moria y cuando está a punto de sacrificar a Isaac su hijo, un ángel de Jehová, Cristo, le detiene la mano. Y dice, ahora entiendo que nuestras relaciones no tienes que sacrificarlo. Voltea y encuentra la provisión de un carnero trabado de los cuernos en un matorral. Ya no su hijo, pero el carnero habría de ser sacrificado. Y Abraham llamó a aquel lugar en el nombre del Señor, y Abraham llamó, dice el 22:14, a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, Jehová Jireh. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El eterno testimonio de la bendita palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo a los escritores sagrados, no solo con estos versículos, pero con muchos otros como estos, ya nos reveló su postura. Ante una pregunta retórica como la que hace el título, ¿qué tienes que no recibiste? ¿Qué podemos responder? ¿Qué tienes que no recibiste? Si todos lo hemos recibido, entonces ¿cuál sería la respuesta? Nada. 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 Y todavía habemos algunos que en nuestra necedad asumimos que por nuestras propias capacidades o nuestros propios medios nosotros podemos obtener lo que queremos o lo que tenemos, ¿no? No, mira, yo quiero que sepas que mira, esto lo conseguí porque yo aquí, yo allá y empieza el yo-yo.
Y todo lo que tenemos que hacer, a ver, espérame. A ver, ¿cómo dice que consiguió esto? No, pues es que yo conocí a esta persona. ¿Quién se la presentó? No, pues esta otra persona. ¿Y esa otra persona quién se la presentó? Ok, entonces, después de 3 o 4 relevos, entonces, cada vez que usted me dice cómo se enteró de que esta persona estaba ahí, lo que usted creía que era su mérito se va haciendo más chiquito. ¿Por qué? Porque si aquella persona no hubiera conocido a esta, y 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 no lo hubiera conocido a usted, entonces usted no hubiera hecho nada. Pero ¿quién fue quien orquestó todo esto? No sabe. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, ¿dónde quedó el mérito? ¿Qué tienes que no recibiste? Primer punto del bosquejo. Dice en el versículo 6, respeto absoluto a la Escritura. Respeto absoluto a la Escritura. ¿Qué tienes que no recibiste? Porque ahí leemos, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. La palabra clave aquí a considerar para partir en una buena interpretación del versículo es la palabra sobrepasar. ¿Qué es sobrepasar? Sobrepasar es transgredir, infringir, quebrantar, vulnerar, violar o desobedecer. ¿Qué? Lo que está escrito. Y acá Pablo lo escribe en referencia precisamente a lo que está escrito. No solamente lo que va a salir de su pluma en aquella carta que les está enviando, sino todo el testimonio del Antiguo Testamento. Es que llegará el día en el que la madurez espiritual ha de alcanzar, ha de ser suficiente para no solo concebir su fe como una práctica religiosa alternativa. Nos daremos cuenta que nunca fue, no es y nunca será solamente una religiosidad alternativa. Lo que está escrito es absoluto. Y para reafirmar como quien estampa un sello ejemplar a su enseñanza, Pablo se postula como referencia inapelable. Note usted, estamos en el versículo 6. Primero los Corintios 4. Dice la palabra de Dios, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo, por amor a ustedes. Dice, para que nosotros aprendan. Para que nosotros aprendan. ¿Aprendan qué? ¿Matemáticas tal vez? ¿Inglés? ¿Geografía? O como Carla pide cada miércoles, química, por su test de química, dice ella en su petición de oración. ¿Aprendan acaso algún oficio como la costura, la cocina, la carpintería o la construcción? Dice aquí para que nosotros aprendan. ¡No! Entonces, ¿qué es lo que cita como para que otros aprendan? Es que es necesario aprender. ¿Qué? No sobrepasar lo que está escrito. No transgredirlo. ¿No dijimos que eso era lo que quiere decir sobrepasar? No infringir, no quebrantar lo que está escrito. No vulnerarlo. No desobedecerlo. Porque desafortunadamente sobrepasamos y transgredimos, pero en automático tenemos una manera de autojustificarnos. Bueno, sí, es cierto, yo no estoy obedeciendo todo lo que la palabra de Dios dice, pero bueno, es que yo tengo mis costumbres tradicionales, ¿no? Y en mis tradiciones no está incluido eso. Estás transgrediendo. Debes aprender a no hacerlo. Debes aprender a no sobrepasar o a no desobedecer, a no violar lo que está escrito. Acá leemos sobrepasar. Es el verbo que cuando lo exploramos descubrimos mejor el aprendizaje que Pablo está impartiendo.
en referencia a sí mismo y a Apolos. La connotación que este verbo tiene en el original nos podría llevar a otro versículo en el que este verbo tal cual aparece. Hermano, la palabra de Dios nos está enseñando. Según a los Corintios 11:15, aparece el mismo verbo que aquí nuestra versión traduce como sobrepasar. Mire cómo aparece aquí en 2 Corintios 11:15. Por tanto, escribe Pablo en su segunda carta a la misma iglesia de Corinto, por tanto, no es de sorprender que sus servidores, dice, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este disfracen es la misma palabra en original. Así es que si nosotros nos aventuramos, podríamos decir, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también sobrepasen. ¿Qué? La palabra, como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Disfrazar. Entonces, la instrucción de Pablo es no sobrepasar, es no disfrazar en ninguna forma. Es decir, atenerse y apegarse al 100%. Al 100%, no a un 99.9, al 100% únicamente a lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice la religión, no lo que dice la tradición, no lo que dice el cura, no lo que dice la Virgen, no lo que dicen los santos, no lo que dice Buda, no lo que dice Mahoma, lo que dice la palabra de Dios. La medida garantizará humildad en lugar de arrogancia, sencillez en lugar de jactancia. El no disfrazar implica que al regirse por lo que está escrito, aquel no luzca como pagano si es que es un verdadero hijo de Dios. Se estaría disfrazando al sobrepasar eso. O bien no luzca como cristiano si realmente es ajeno a la verdad del poder del Evangelio. Y qué mejores ejemplos que Apolos y Pablo, que no se declaran ser merecedores de ninguna lisonja. Usted entiende que es una lisonja, ¿verdad? Es una adulación. Y bajo ninguna circunstancia ministerial aceptarían ni la más mínima adulación de parte de ningún hermano o hermana allá en aquella iglesia. Por eso en 1 Corintios 8:1, mire lo que podemos encontrar en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ese envanece tiene una connotación de enorgullece, ensoberbece, hincha. Yo ya sé más que tú. Es más, ahí te van los libros de la Biblia, del derecho al revés y del revés al derecho. Ahorita dispara un recuerdo en mi memoria cuando aquel sujeto ya está en la presencia de no sé quién, porque no creo que, bueno, no sé, ya no está en estas dimensiones. Pero se acercó y me dijo, yo nomás quiero decirle que su prédica edifica. Y yo realmente soy de los cristianos que cuando agarro algo en serio, lo agarro en serio. Y aquí está mi hijo, mire. Nosotros memorizamos la Biblia. El año pasado memorizamos 250 versículos. ¿Sí o no, hijo? Qué ole. Y si quiere, pregúntanos. No sabemos los 3 capítulos de Mateo del Sermón del Monte. De memoria. ¿Sí o no, hijo? Así es que cuando nosotros agarramos las cosas en serio, de Dios en serio, las agarramos. Nomás le aviso para que sepa usted qué tipo de discípulos tiene aquí usted bajo su prédica. Ok. Cuando dejó esas dimensiones estaba completa y absolutamente extraviado en el pecado, en adicciones. Con ya no sé si un año, un poco más de un año completamente ajeno a su familia, irresponsable, todo lo que usted le quiera agregar, all of the above, dicen, ¿verdad? Todo lo de arriba, que usted se le quiera mencionar. Y en aquel servicio fúnebre decía, no, pues este fue
Este fue un buen siervo de Dios, cielos. Enorgulleciéndose y ensoberbeciéndose. No. El respeto absoluto a la Escritura nunca nos acercará o nos llevará en esa dirección. Nos llevará siempre en la dirección opuesta. En lugar de jactancia, humildad. ¿Qué tienes que no recibiste? Punto número 2. En el versículo 7 aparecen las 3 interrogantes exhortativas. Una pregunta exhortativa era conocida en el ambiente de Corinto como una pregunta socrática. Pues Sócrates era, bueno, el Sócrates que hoy conocemos, ¿no? Pero imagínenselo más cerca. Imagínenselo con más vigencia. La primera que aparece ahí es, ¿quién te distingue? Y es una pregunta que tenemos que hacernos usted y yo esta mañana o esta tarde temprana. ¿Quién te distingue? Refiere al sentido de lo que en nuestros días se expresaría tal como, ¿con quién quieres quedar bien? ¿A quién quieres impresionar? ¿Quién te distingue? No sabemos si tal vez Pablo tenga en mente aquellas ovejas gordas que Ezequiel 34 refiere como los congregantes de aquella congregación que se sentían muy autoritarios porque tenían un poquito más de bienes materiales o de mejor nombre. Así es como las menciona Ezequiel 34, ovejas gordas. Porque menciona a las enfermas, a las perniquebradas, a las que se descarrían, pero luego menciona a las gordas. Y es probable que se refiera a ellas, pero no exclusivamente a ellas, sino a toda la congregación. Entre los que evidencian tendencias a favor de algún evangelista o predicador o de alguna iglesia en internet o alguna iglesia en sí. Y yo no creo que es malo mientras no se llegue al punto de terminar idealizando a aquel predicador o idolatrándolo. Son varias las congregaciones que de repente mencionan más los dichos de Lutero, y gloria a Dios por un ministerio como el de Martín Lutero. Pero mencionan más lo que dijo Calvino, lo que dijo Lutero, lo que dijo Whitefield o lo que dijo Spurgeon que lo que dice Dios. Lo anterior es lo que empezó a surgir allá entre los corintios. No, yo soy de Pablo, no, yo de Apolo. Espérate, con Cefas no te metas. Pues yo no soy ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas, yo soy de los de Cristo. Asumiendo que identificarse con quien sin serlo era considerado por los congregantes un líder de alguna facción en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Quién te distingue? Es la pregunta. Para la palabra distingue, Pablo usa una palabra que en griego suena como diekrinei, que es hacer diferencia, pero es hacer una diferencia con sentido de superioridad. Es decir, ¿quién te hace ser de los mejores? Porque sí otorga cierta superioridad y de ahí se detona la interrogante. ¿Quién es el que te distingue? Si la línea es de la arrogancia y de la altanería, déjeme decirlo, entonces Satanás con sus dardos malignos es el que distingue a aquel. Porque con esa postura lo que está haciendo es ir en contra del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, en contra del ministerio de Cristo, que es la salvación de aquellos que vendrán a conocerlo, según su soberanía lo disponga. Esos dardos malignos son pensamientos que Él lanza.
Tal vez es uno mismo con pensamientos igual, atacando tu mente para que tu propia opinión, tu propia justicia y tu propio pensamiento te hagan autopercibirte como superior. Oh, yo no soy como ese hermano, mira, ese hermano de plano. Ese hermano no, ni hablar sabe. Ese hermano, no, ¿qué puedes esperar? Es más, es de los que se duermen. No, ¿qué puedes esperar? Yo soy el picoso aquí. Yo soy bien espiritual y yo ya he pasado por algunas pruebas en donde Dios me ha forjado, me ha depurado, y yo lo que puedo decir es que aguas conmigo, porque yo me he aprendido 150 versículos de memoria el año pasado. ¿Y por qué no se aprendió 365? Uno diario. No, porque no hay que exagerar. La segunda interrogante, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes de tuyo propio? Sería la pregunta. Refiere posesiones en general, pequeñas o grandes. Cero motivos de vanagloria, diríamos nosotros. 1 Corintios 15:10, mire cómo lo escribe Pablo ahí. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Me cautiva la forma en la que escribe Pablo y luego trata de explicar lo que está escribiendo para que no se malinterprete. Primero dice, por la gracia de Dios, soy. ¿Usted por qué cree que es lo que es? ¿Porque usted es de los Garza de Perros Nuevos, Nuevo León? No. ¿Usted por qué cree que es lo que es? Porque yo soy de los de la región del Istmo de Tehuantepec, allá donde estoy, aquí y allá. Porque yo soy de los capitalinos que nadie nos quiere porque somos superiores a todos los demás. Porque yo soy de los de los mazatlecos, y yo soy de los estos, y yo soy de los aquellos. Yo soy de los de la sierra, yo soy de los de la costa, yo soy de los de... Por la gracia de Dios soy. Primero dice Pablo. Existo, vivo, no solo en estas dimensiones, y ya soy hijo de Dios, en la eternidad. Si no soy hijo de Dios, bueno, estoy en esas dimensiones, pero resulta que hoy estoy escuchando ese mensaje. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Pablo lo dice así, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo. Aclara. He rendido más, ¿saben por qué? Por la gracia de Dios en mí. No solamente soy, pero hago lo que hago porque la gracia de Dios está en mí. ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Qué puedes preciar o presumir que hayas recibido de tuyo propio? ¿Qué tienes que no recibiste de la mano? De la mano de Dios. Es como Primero de Crónicas lo mencionó en los versículos que cité en la primera parte de la introducción. ¿Qué tienes que no recibiste de la mano del que no solamente te creó, pero te sustenta? A ver, ¿qué puedes responder? Es importante que respondas. No me respondas a mí, no lo hagas a voz alta. Respóndeselo a tu conciencia. ¿Qué tienes que no hayas recibido de la mano de Dios, de su providencia eternal y de su autosuficiencia? Si hay alguien autosuficiente, solamente es Él. Es el único ser no creado. Pero si usted y yo podemos respirar, es por la gracia de Dios. Si usted y yo podemos hablar, es por la gracia de Dios. A fin de cuentas se necesita oxígeno, ¿verdad?, para poder soplar. ¿Por qué? Porque la voz es eso.
aire que sale de nuestros pulmones a través de las cuerdas vocales y emiten entonces este sonido. Sin aire no podríamos hablar, ¿verdad? Lo decía en el devocional de antier, creo. ¿Cómo es que un moribundo pudo exclamar, Dios mío, Dios mío? No, lo decía, sí lo decía, o en el estudio del miércoles. Físicamente el cuerpo de Cristo no daba para más. Pero la plenitud de la deidad en ese cuerpo lo hace exclamar a gran voz. ¡Consumado es! Eso no lo puede decir un moribundo. ¿De dónde le va a salir fuerza a los pulmones? Que ya ha estado por horas colapsando en esa asfixia en la que estaba experimentando él en la cruz del Calvario. Colgado desde los brazos, todo su cuerpo hacía que el diafragma oprimiera los pulmones, y en lugar de que el pulmón pudiera respirar, el pulmón apenas podría agarrar algo de aire. De manera que entonces él tenía para poder soportar la asfixia mientras pudiese pararse en esos pies que también estaban traspasados por un clavo, levantarse un poco y entonces aminorar la presión que estaba sobre sus pulmones y tal vez ahí alcanzar a retomar un poco de aire. Pero entonces la intensidad del dolor en los pies no lo harían soportar mucho tiempo eso, para quedar otra vez colgado ahí. Es una muerte trágica de los que mueren por insuficiencia respiratoria. Viene en mi memoria el testimonio del hermano Forner. No era tan mayor, pero estuvo muy enfermo de sus pulmones. Los últimos 3 o 4 meses predicaba con oxígeno suplementario en su nariz. Y de hecho, los últimos 2 o 3 domingos que predicó, estaba en el púlpito sentado porque si no, no iba a tener suficiente aire para poder predicar. Y el hermano que dirigía se ponía a un lado del púlpito y desde aquí dirigía los himnos y todo, y ya decía, bueno, el hermano Forner nos va a predicar, y el hermano desde ahí predicó los últimos 3 domingos. El último domingo que predicó, ese mismo domingo en la tarde entró al hospital y el martes falleció. Qué privilegio, ¿no? Poder estar usando ese último aire que Dios le dio para predicar la palabra. Primero, nosotros no somos conscientes que Dios nos sustenta y nos da ese aire para respirar. Pero en lugar de predicar la palabra, lo usamos para decir maldiciones y para mentar 10 de mayo aquí y allá, y para mentir y para murmurar y para... Es que no te das cuenta que si podemos tener un poquito de lo que sea, o lo que necesitamos de lo que sea, o mucho de lo que sea, viene de la mano de Dios. Por eso hay que responder. La tercera pregunta: ¿por qué te jactas? ¿Tus motivos son nulos? Razones que delante de Dios son cerrazones. Es fina la ironía con la que Pablo compara el motivo imaginario de la hinchazón o la jactancia de los corintios con las privaciones y aflicciones que los apóstoles y aún él mismo sufrían constantemente por causa del Evangelio. Ya en el versículo citado en el punto anterior del 15:10 de 1 Corintios contiene suficiente respaldo teológico en su última frase donde leímos, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Tenga cuidado entonces de jactarse. La pregunta es, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te memorizas 250 versículos al año?
Si así es, dale las gracias a Dios. Si memorizaste 5, 6, 7 y 8 de Mateo, Sermón del Monte, pídele a Dios que te dé su gracia para que un día puedas evangelizar a alguien con ese precioso discurso. Donde habla de todos los bienaventurados, donde habla de no juzgar. No juzgues al hermano respecto de la viga que trae en su ojo cuando no puedes ver la astillita de la astilla que trae tu hermano cuando no puedes ver la viga que traes en el tuyo. ¿Por qué te jactas? Si nada viene de otro lugar que no sea de la mano de Dios. Y Pablo lo expresa así: la gracia de Dios en mí. ¿Qué tienes que no recibiste? Punto número 3. En el versículo 8 y en el versículo 9 podemos encontrar cómo Pablo ahonda en ese sarcasmo. Porque obviamente los corintios, cuidado con los corintios. A un corintio nadie viene y me lo humilla o me lo bocabajea. Así es que Pablo dice: ustedes triunfantes, nosotros exhibidos. Pero en el versículo 8 leemos: ojalá hubieran llegado a reinar. Ustedes se comportan como si estuvieran en una superioridad. Aquella superioridad que les alcanza como para asumir que llegaron a reinar. El sentido de la expresión tiene un énfasis sarcástico. ¿Lo puede ver ahí? Espero que entendamos qué quiere decir sarcasmo, ¿no? Burla o ironía hiriente y humillante. Pablo tiene derecho de hacerlo. Y en el versículo 9 sigue escribiendo: Dios nos ha exhibido a nosotros. Pablo le escribe a los corintios lo que bien aplica hoy al pueblo de Dios que escucha aquí y ahora mismo. Y es que esta exhibición a la que Dios expone a los suyos se da en el entorno y en la cultura de los ejércitos que en aquel tiempo, al volver triunfantes de una batalla, desfilaban y hacían procesiones romanas victoriosas. ¿Saben cómo las hacían? Regresaban de haber estado en campaña militar y empezaban a desfilar por las calles de Roma, aquella Roma antigua. Sí, es impresionante, y son ruinas y están impresionantes, imagínense. Y luego Dios me concedió caminar por esas calles donde estaban las prisiones romanas, donde Pablo estuvo cautivo. Unas cuevas, donde para poder llegar a donde estaban las celdas había que bajar 2 niveles por un hoyo. Y ahí abajo estaba el pasillo por el que se caminaba hacia las celdas. Y en una de aquellas celdas es donde estaba encarcelado Pablo. De manera que para que alguno pudiera huir de ahí, tenía que forzosamente llamarle a un soldado, en el que tenía una polea donde bajaba una especie de cuerda de donde se podía colgar, y entonces lo subían y así podía salir para ya poder estar al nivel de la calle. Por esas calles ambulaban esos desfiles militares. Llegaron de vencer en la batalla y empezaban a caminar por las calles de Roma. El propósito principal era exhibir a los prisioneros de guerra del ejército al que habían vencido. Así es que para aquellos prisioneros era vergonzoso tener que caminar delante de los ciudadanos de Roma. No faltaba aquel romano que podría hasta aventarle algún proyectil para burlarse de aquel que estaba siendo exhibido.
Y después de dar 3 o 4 vueltas por las ciudades, se iban a la plaza principal y ahí los ejecutaban. Crueles los romanos, ¿no? Ese es el sentido que Pablo le pone a lo que está diciendo. Cristo nos ha exhibido. Conocía esa tradición militar romana. Exhibir a los lastimosamente desafortunados, y es que los corintios ya convertidos no habían sido del todo transformados y todavía creían, sin verdaderamente serlo, que ya eran ricos y que su posición era de poder y de opulencia selectiva. El sarcasmo de Pablo se acentúa aquí, es que ¿habrían alcanzado esos logros sin la ayuda de los siervos de Dios? Y me refiero a su estatus de ahora ser redimidos por la sangre de Cristo. Les escribe Pablo, ojalá. Usa esa expresión. Como diciéndole, ajá, sí, cómo no. En la parte final del versículo 8. Vamos ahí para no ser imprecisos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Ya están saciados, ya se han hecho ricos y han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá, ojalá. Esa expresión que quiere decir Dios quiera que verdaderamente hubieran llegado a reinar, para que nosotros reináramos también con ustedes. ¿A qué se refiere entonces? Si está siendo sarcástico, ¿por qué dice entonces que reináramos también con ustedes? Es que lo que está diciendo en respecto de ese ojalá, que ojalá fuese verdad, que realmente ellos estuvieran en esa posición de reinar, es que la verdad fuera la consumación del reino de Cristo, que ese reino de Cristo hubiese llegado a vosotros, es decir, a ustedes, pues entonces también nosotros compartiríamos con vosotros esa gloria. Y aquí Pablo se apropia de lo que el versículo 9 empieza diciendo, porque pienso, nos da una causa, porque pienso. ¿Qué es lo que piensa Pablo? Que Dios les ha exhibido como sentenciados a muerte, así como a los esclavos en el Coliseo romano. Entendiendo que la gloria ha sido, es y siempre será para Dios y no para sus siervos, pues revela que estos siervos de Dios han llegado a ser un espectáculo tanto para los ángeles como para los hombres. Un espectáculo poco digno. Por eso se les decía a aquellos prisioneros de guerra postremis. Ese es el término en latín, en latín con el que se identificaban. En el griego sería el término skautos. Aquellos que aunque vencedores en el Coliseo romano, a la postre eran reservados y obligados a luchar desnudos. Por eso se les conocía así como postremi. Para cerrar la función, habrían de pelear desnudos. Y los que triunfaban por sobre todos los demás, es decir, mataban a todos los enemigos, al final, de todas maneras, serían aniquilados por bestias, como leones. Y esa sentencia tiene que ver con una realidad de que solamente Él es digno. El digno entonces no es ninguno de los suyos, el digno es Él. Así es que, ¿qué tienes que no recibiste? Punto número 4, para terminar. En el versículo 10 encontramos que la declaración de ustedes triunfantes y nosotros exhibidos aquí como que si se extendiera, se desdoblara todavía un poco más. Los marcados contrastes entre nosotros y ustedes son posturas que se sustentan solo en los extravíos o disoluciones de los corintios. Necios por amor de Cristo, en referencia a ellos, en referencia a Pablo y a los siervos, y con respecto a los corintios, prudentes en Cristo. Si leemos lo que dice el versículo 10, lea conmigo, nosotros somos necios por amor de Cristo. Nosotros, y está hablando Pablo en el sentido de él y sus siervos, los siervos de Dios,
Somos necios por amor de Cristo, pero ustedes, los corintios, los creyentes, prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles. Oh, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Por eso digo, es como que está desdoblando ese contraste. Pablo hace extensivos esas menciones que afirman la abismal diferencia, pero no entre la situación real de entre los apóstoles y los creyentes, sino de la situación imaginaria, preconcebida por los congregantes en aquella iglesia. Nosotros, débiles y sin honra, ustedes fuertes y distinguidos. Vamos a notar aquí algunas cosas para ya enfilarnos a la conclusión. Notaremos primero que la binaria definición que Pablo propone acá intenta armonizar con la desubicada postura que ya los corintios tienen. ¿Y a qué postura se refiere, predicador? Gracias por preguntar. A la postura extraviada. Una postura extraviada como hoy en día los que no tienen ni temen a Dios tienen con respecto a los cristianos. ¿Sí o no están extraviados? ¿No le ha pasado a usted? Que dice, no, ustedes los cristianos de plano ya ni van a gozar esta vida. Ya no los dejan echarse un alcoholito, echar una bailonga y una parrandita de esas sabrosonas. No, pues ya son hermanos. Qué amolados están. ¿Notan ustedes el extravío? Están extraviados. La libertad en Cristo nos hace no depender de eso para estar contentos. Recuerdo que en una ocasión tuvimos una celebración en casa. No recuerdo qué fue. Ahorita viene a mi memoria, ni siquiera la pensé cuando estaba haciendo el bosquejo. Pero organizamos una comida en casa y mis cuñados saben que en casa no consumimos alcohol. Y uno vivía en ese tiempo acá en Estados Unidos, nosotros vivíamos en Tijuana, y otro de los cuñados vino de allá de la Baja Sur. Y llegaron y estuvieron ahí un rato, pero creo que había elecciones o no sé qué pasaba, total que había ley seca. Entonces, aunque intentaron conseguir cervezas o no sé qué querían traer a escondidas, pues no los pudieron traer. Y llegaron a la casa y pues no, los que regularmente suelen ser muy alegres estaban callados. Comieron y pues nomás estaban viéndose unos a otros ahí. Hasta que ya uno se paró y dijo, no, pues vámonos, aquí no hay nada que nos pueda hacernos divertirnos. La dependencia. Así es como está el esclavizado a ese tipo de sustancias, a ese tipo de ambientes, ¿no? Para ser felices. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, está libre en Cristo, no necesita eso para estar contento. El verdadero creyente se goza en el Señor. Y el gozo, que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu en nosotros, detona ese estado de plenitud. El congregante escandaloso dice, no, pues que vengan muchos hermanos a la iglesia para estar contentos, que esté Cristo ahí. Y tú, siendo sometido por el poder de Dios, es todo lo que se necesita para que Dios cumpla su propósito. Todo lo demás alrededor es una dependencia banal, innecesaria. Claro, en el contexto eternal, en el contexto que tiene una trascendencia eterna, en el contexto que verdaderamente vale. En el contexto terrenal hay un extravío. Hombre, tráete otras cervezas y tráete otro 24 y tráete también un tequila y al día siguiente están guacareados en sus propios desechos. Eso es gozo, eso es felicidad. Qué extravío, ¿no? Esa es la postura extraviada. Aquellos que no tienen a Dios y por no tenerlo no le temen, pues piensan que los cristianos también estamos en un infortunio de tristeza y de velorio, ¿no?
No, no, no. El extravío es el de ellos. El ministerio de Pablo le caracterizaba, pensaban ellos en su extravío, la necedad, la debilidad y la precariedad junto con el sufrimiento. ¿Sí se dio cuenta usted de cómo describe Pablo su ministerio en la lectura congregacional, según los Corintios 11, 22 al 33? No dice que estaba pasando tiempos de Disneylandia. No dice que estaba en una festiva reunión en donde todo era dicha y felicidad y festejo. No. Relata verdaderas y severas tribulaciones. Y pues diríamos acá en esta nuestra cultura, para los complejos de superioridad que caracterizaban a los corintios, Pablo entendió como imperativamente necesario, imprescindible y esencial una enérgica corrección. Tenemos entonces que recordar a la hora de concluir que en lo que leímos y en base a lo que estamos predicando es una carta que Pablo escribió hacia el final de su estancia de 3 años en Éfeso. Mientras los destinatarios la leen, el que la remite, podremos decir, está instruyendo por correspondencia. Según la filosofía del mundo que se vea filtrado en la iglesia de Corinto, es decir, ya lo pensaban así los hermanos adentro de la iglesia. Los apóstoles eran necios, los apóstoles eran seres humanos débiles y los apóstoles eran indignos de estima. Esa era su percepción, era su realidad. Así es como estaba en un momento dado la presión de la sociedad oprimiendo a la iglesia en Corinto. Y los fieles de Corinto, en su engreída hinchazón y arrogancia, se sentían prudentes, fuertes y gloriosos. Esa era su vana ilusión. Y era precisamente debido a que su carnalidad precisamente les restaba prudencia, fuerza y honor. ¿Cuánto les surgía la divina lección del versículo 6? ¿Cuál es esa lección? Sujétense a las Escrituras. Y para apoyo bíblico, permítame citar lo que dice Romanos 12:3. Vamos todos ahí. Es la última cita y así estaremos concluyendo. Mientras que el versículo 6 del capítulo 4 a los Corintios, usted y yo lo leímos y ya también lo desmenuzamos en este mensaje. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, no disfrazarse con lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor de uno contra otro. Como lo menciona Romanos 12:3, el mismo escritor, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, vamos a leerlo todos a una voz, dice así la palabra de Dios. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. La frase cada uno se repite 2 veces en este versículo que estamos usando como cita concluyente. ¿Qué tienes que no recibiste?
El testimonio de la palabra de Dios nos dice que en virtud de la gracia que me ha sido dada, y fue dada a cada uno, ninguno entonces debe de pensar más de sí mismo de lo que debe pensar. Entonces, ¿qué es lo que debe de pensar? Gracias por la pregunta. Aplicar un buen juicio. ¿Qué tan bueno? Según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Qué preciosa instrucción. ¿Qué tienes que no recibiste? Nada. Entonces, ¿qué recibiste por gracia? Todo, todo, todo. Y esta tarde, ¿qué vas a recibir por gracia? Todo. Y mañana, todo. ¿Qué llegarás a recibir? ¿Qué llegarás a tener sin haberlo recibido? Nada. ¿Y qué te será dado por gracia? Todo. ¿Lo hemos entendido? Si lo hemos entendido, entonces apliquémoslo a nuestra vida. Y si lo hacemos así, estaremos haciendo bien.